Hola a todos, me alegra mucho saludarlos a todos el día de hoy. Yo soy Laura Balbuena, profesora de grado octavo, y hoy en este video vamos a hablar brevemente de lo que es el texto expositivo y cuál es su propósito. Para empezar, hay que tener claro que este tipo de texto aborda de una manera objetiva un asunto o tema determinado con la finalidad de dar a conocer e informar una serie de hechos, datos o conceptos específicos. Su propósito es transmitir información, es decir, aportar un conjunto de conocimientos claros y directos sobre una amplia lista de conocimientos generales o específicos. Además, el texto expositivo también es explicativo, ya que busca aclarar y detallar la información relacionada con los datos que proporciona. Por eso podemos encontrar textos expositivos en discursos de carácter informativo, educativo, jurídico o humanístico. Y es importante aclarar que en este texto la opinión del autor no es importante, ya que lo principal es exponer un tema como tal. Bien, ahora vamos a hablar un poco de cómo es la estructura de los textos expositivos. La estructura de estos textos está formada, como para la mayoría de los textos, por introducción, un desarrollo y conclusiones. En la introducción es donde se da a conocer el tema que será abordado, el enfoque que se empleará y los puntos o aspectos de mayor interés. Es un poco la presentación, la parte en la que se abre el texto como tal. Después viene el desarrollo, que es la parte del texto en la cual se expone de manera clara y ordenada la información relativa al tema que se está abordando, donde están como tal los argumentos, las cosas que vamos a desarrollar sobre las ideas del tema que se está exponiendo. Ahora, finalmente está la conclusión. En esta conclusión está básicamente lo que es la síntesis de la información presentada, donde se destacan los aspectos más relevantes del tema. Bien, ahora para que tengamos un poco más claro el tema, les voy a leer un ejemplo de lo que es un texto expositivo. Este es un artículo que extraje del periódico El Tiempo de más o menos junio del año pasado y se titula "Cada semana comemos el plástico equivalente a una tarjeta de crédito". ¿Sabe cuánto plástico consume con cada alimento que se lleva a la boca? Si sumáramos la cantidad de microplásticos que los humanos ingerimos en un mes, tendríamos suficiente para hacer un gancho de ropa por cada individuo. Así lo revela el más reciente estudio Sin plástico en la naturaleza, evaluación del consumo humano de plástico. La investigación, que fue solicitada por la WWF y fue realizada por la Universidad de Newcastle en Australia, sugiere que las personas están consumiendo alrededor de 2.000 pequeñas piezas de plástico cada semana. Al analizar más de 50 estudios sobre la ingestión humana de plástico a través de alimentos como agua, sal, azúcar, cerveza, mariscos y miel, se pudo evidenciar que, en promedio, una persona puede ingerir aproximadamente 5 gramos de plástico a la semana, lo que equivale al peso de una tarjeta de crédito. Eso es aproximadamente 21 gramos al mes y poco más de 250 gramos al año. Solo en Colombia, cada persona usa aproximadamente 27 kilogramos de plástico por año, lo que se refleja en 1.250.000 toneladas en total para el país y, como agravante, solo se recicla el 8%, lo que evidencia la necesidad de mejorar el Sistema Nacional de Recolección y Manejo de Residuos, así como la urgencia de que los colombianos asuman su responsabilidad en esta problemática global, con consecuencias irreparables para la naturaleza y para las personas. Según Mary Lou Higgins, directora de WWF Colombia, esta investigación revela que tenemos un problema mundial de contaminación por residuos plásticos. Este estudio nos ofrece evidencia de que este material no está solo en los océanos y fuentes de agua dulce, sino también en nuestra mesa. Debemos tomar medidas urgentes para frenar esta crisis. Aunque la investigación continúa, los hallazgos preliminares muestran que la principal fuente de ingestión humana de plástico en todo el mundo es el agua, tanto embotellada como de la llave, y los alimentos con más altos niveles de este material son los mariscos, la cerveza y la sal. Bien, en el texto de ejemplo pudimos ver cómo las tres partes que constituyen el texto expositivo están, digamos, presentes, ¿no? Hay una presentación inicial que podríamos llamar introducción, donde se presenta el plástico como el problema que converge en ciertas cosas para los seres humanos. Luego hay un desarrollo de cómo eso sucede, las consecuencias, entre otras cosas. Y finalmente hay unas conclusiones que por un lado cierran el texto y también ponen un poco a pensar sobre esa problemática. Ahora vamos a ver un poco lo que son las características y es importante que vayamos identificando también cómo estas características están presentes en este texto que acabamos de revisar, ¿no? Los textos expositivos se diferencian y caracterizan de los demás textos principalmente por su estructura para organizar la información y estilo de redacción. Las principales características son la redacción del texto
es objetiva, es decir, es opuesta a la subjetiva. La subjetiva es donde hay opinión, donde yo digo, bueno, yo creo que el plástico es muy malo para el medio ambiente y para los seres humanos. No, aquí están diciendo de forma objetiva, esta es la razón por la que esto es malo, no es una opinión que se esté emitiendo. Entonces, por tanto, se escribe en tercera persona también, ¿no? En ningún momento escuchamos al autor decir como yo opino esto o yo considero, simplemente está escrito en tercera persona. Por otro lado, se hace un uso de un lenguaje claro y preciso, no hay como expresiones coloquiales o cosas que puedan ser un poco confusas, la idea es ser lo más claro posible. Se apoya en el uso de recursos como los conectores, la comparación, la enumeración, para facilitar la fluidez discursiva. En general, se pueden recurrir a muchos recursos para, digamos, facilitar la exposición de lo que se quiere dar a entender. Finalmente, es importante destacar que todos los textos en general son susceptibles de presentar distintas modalidades textuales, expositiva, argumentativa, científica, entre otros, dependiendo del tema, de la intención y de los recursos que se valga su autor para escribirlo. Esto quiere decir que en el desarrollo de un texto puede estar presente una diversidad de modalidades textuales. Bueno, con esto acabamos la revisión general inicial de lo que es un texto expositivo, de sus partes y características, y me gustaría que para el taller hicieran un primer ejercicio de intentar redactar un texto corto, puede ser mínimo de 3 párrafos, tan largo como quisieran, no necesita ser muy extenso, en el que abordaran el tema que ustedes quisieran. Estaría bien que eligieran el tema libre que quisieran, y si les parece muy difícil imaginarse algún tema en concreto o no tienen muy claro por cuál decidirse, les voy a proponer 2 temas también con los que podrían hacer el ejercicio del texto expositivo. El primero podría ser sobre el por qué el lavado de manos con frecuencia es un método efectivo para evitar el contagiarse de diversos virus, y otro tema podría ser el hecho conocido de que la Tierra es redonda y no plana. Entonces, bueno, espero que hayan aprendido algo y que estén muy bien. Adiós.